justamente para hablar de estas reformas al Sistema Nacional de Seguridad Pública, al Sistema Nacional de Inteligencia. Tenemos contacto con el doctor Raúl Benítez Manaut, investigador y académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, especialista en seguridad y defensa. Doctor Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Primitivo. Es un gusto estar con tu audiencia de Radio Fórmula. Mucho se ha discutido y además mucho se ha escandalizado cierta parte de la opinión pública, Raúl, en torno a los alcances de estas reformas. De hecho, hubo tres grandes reformas o tres reformas importantes en los últimos 2 días. La que transfiere el control ya total de la Guardia Nacional al Ejército Mexicano y también lo que ayer se discutió en torno a la estructura, digamos, del esquema de seguridad pública a nivel nacional, en donde pues, las grandes directrices, incluso en esta coordinación con los estados, las va a tomar la Secretaría de Seguridad que encabeza Omar García Harfuch, y luego esta parte que inició por llamarse la ley espía, y que luego fue matizada por ciertos cambios que se aplicaron a última hora. ¿Cuál es el saldo, Raúl, de estos cambios que hemos presenciado en los últimos días? Bueno, mira, la ley de la Guardia Nacional que se aprobó el día de antier y ayer hubo mucha discusión sobre eso, logra consolidar el proyecto del Ejército de que la Guardia Nacional sea controlada totalmente por el Ejército, y entonces le da muchas facultades, sobre todo de investigación, y le da facultades también para poder pedir sin ordenamientos judiciales, pues cateos de casas, intercepción de telecomunicaciones, etcétera, que se articula a su vez con las dos leyes discutidas y aprobadas el día de hoy, que es la de Seguridad Nacional, Seguridad Pública, perdón, y la de Información e Inteligencia. Entonces, estas leyes forman un trinomio y le dan a Omar García Harfuch, a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, pues mucho poder. El problema de esa secretaría es que no tiene brazo operativo, entonces el brazo operativo se va a trasladar a la Guardia Nacional, pero sí será como el cerebro de la coordinación entre el Poder Federal Civil, el Poder Federal Militar, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales, principalmente los municipios grandes, ¿no? Que son muchísimos, municipios que tienen más de 500,000 habitantes, más de 1 millón de habitantes. En cada estado pues, siempre hay 2 o 3 de ellos, en algunos lados hay más. Por ejemplo, en el Estado de México es un estado gigantesco que tiene 125 municipios, entonces ahí la coordinación es más complicada. Pero esto se supone que mejorará la capacidad operativa y la inteligencia, y las decisiones serán mucho más coherentes, y también pues que habrá capacidades de intervención de información sobre cuentas de banco de las gentes, propiedades, información que tienen que proporcionar los notarios públicos, etcétera. Y esto es lo que pues, mucha gente está preocupada por eso, ¿no? Genera inquietud que no se tenga que pedir autorización a ningún juez para poder hacer estas peticiones a instituciones que tienen información, entre ellas el SAT principalmente, ¿no? No, bueno, el SAT y bases de datos de todo tipo, ¿no? Prácticamente no queda una a salvo de esta reglamentación. Sí, básicamente el SAT y luego las cuentas de bancos de las gentes y las propiedades inmobiliarias, ¿no? Esos son los 3 rubros principales, porque es como la gente guarda el dinero, o comprando casas y ranchos y todo esto, o guardando el dinero en bancos, casas de bolsa, o transfiriéndolo al extranjero. También es una modalidad muy común, pero se hace a través de bancos. Entonces, pues esto tiene que pasar por el SAT, y entonces se puede pedir la información sin mediaciones de nadie, y podría ser violación a la privacidad, que es lo que se está discutiendo y que es lo que la oposición que contradijo y apeló, pero obviamente sin resultados porque la oposición es minoritaria en la Cámara de Diputados. ¿Se justifican estas medidas en función de la crisis de seguridad que vive México y la necesidad de tener estructuras gubernamentales más robustas, más sólidas? Mira, las leyes no hacen robusto a un gobierno de ninguna manera. Una constitución no hace fuerte un gobierno. El gobierno se construyen instituciones con reglas precisas. Tiene que haber hombres entrenados, leyes que se cumplan, etcétera, ¿no? Entonces hay países sobrelegalizados que son un caos. Por ejemplo, Haití. Sí. Haití tiene una constitución de 400 páginas y pues nadie la cumple, ¿no? En cambio, Inglaterra no tiene ni constitución, tiene una carta magna ahí de 4 cuartillas, y la constitución de Estados Unidos pues la puedes juntar en un cuaderno escribe de 10 páginas. Y sin embargo tienen mucho gobierno, es poca constitución, poco Estado, mucho gobierno.
El caso de los países latinos como México es constitución más o menos que van países de 100 artículos a 200 y un montón de leyes, pero las leyes mismas, si no tienen instituciones, si no tienen hombres bien entrenados, si no tienen funcionarios públicos capaces y sobre todo policías, militares, gente que hace inteligencia de forma profesional, pues de nada sirve. Supuestamente todos los cambios legales que ha habido en México en los últimos 20 años han ido en la misma dirección, desde la famosa tendencia al mando único que quiso imponer Genaro García Luna en el 2007, hasta todas las reformas que vinieron desde Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, López Obrador. Todo es un continuum y todas van dirigidas a una especie de militarización para dar atribuciones a las Fuerzas Armadas, ¿no? Y en todos estos años no se ha robustecido, vamos a retomar el término, y no se han fortalecido tampoco pues las policías estatales, las estructuras estatales y municipales. ¿Cómo puede haber una buena coordinación, Raúl, entre un gobierno con muchas atribuciones y muchos recursos y unas policías y autoridades que tienen a su cargo corporaciones y estructuras que no cuentan con esos mismos recursos? Hablo de recursos materiales, humanos y también de capacitación. Mira, esto es típico de México y de cualquier país subdesarrollado, ¿no? En eso no escapa México. Ya son 100 años de la Constitución mexicana, más de 100 años. La presidenta Claudia Sheinbaum invocó, cuando defendió la ley de la Guardia Nacional hace 2 días, invocó la Constitución de 1917. Eso está bien y está mal, porque la Constitución de 1917 pues desprendió un gobierno de partido único, donde el presidente tenía todos los poderes durante 71 años. Entonces, quiere hacer lo mismo, quiere que el partido Morena gobierne 71 años como lo hizo el PRI, pues eso es lo que se desprendió de esa Constitución. Entonces, más vale no andar haciendo avocación a leyes del pasado, porque Estados Unidos, por ejemplo, está invocando la ley de agentes extranjeros de 1798, de 200 años para atrás. Entonces, está muy mal invocar a la Constitución y sobre todo la del 17, que tiene deformaciones muy grandes y no la queremos ver así, pero pues es la realidad. Se construyó un sistema político no democrático, personalizado, donde el presidente tenía muchos poderes sobre los poderes municipales. Hay en teoría un municipio libre que podría cobrar impuestos y todo eso. Eso es falso. México es un país presidencialista, federalista, cargado el federalismo hacia el poder ejecutivo federal. Entonces, pues por eso los municipios son débiles y los estados también, ¿no? ¿Qué resultados debemos esperar a partir de la aplicación de estas reformas, Raúl? Dependerá de los funcionarios. Yo creo que se pueden hacer muchas leyes o pocas leyes. Dependerá si son honestos, si los controlan, si hay un funcionario ladrón, si hay mecanismos de control, cosa que yo lo dudo, porque vivimos en un país donde eso se ha generalizado por desafortuna, por desgracia, pero depende de las capacidades de los funcionarios, de lo que le quieran dar de entrenamiento. Dice que la Secretaría de Seguridad Pública ahora va a tener más de 50 direcciones generales. Es una cantidad de burocracia bien pagada impresionante, pero no tiene brazo operativo. Entonces, lo que quiere la presidenta es darle a Omar García Harfuch como el poder de ser el cerebro. Sí. El cerebro que le va a decir a la Marina y al Ejército, tú haces esto, tú haz lo otro. Falta que aquellos se dejen, porque ellos tienen el poder de las armas y el poder de los despliegues, y tienen las camionetas y los rifles y tienen servicios de inteligencia muy consolidados. También el CNI pues hace lo que puede. Es un servicio de inteligencia que es bastante profesional, pero todavía le falta su camino de profesionalización. ¿Que se coordinan? Sí, a veces, no siempre. ¿Que tienen que tener cuidado para coordinarse? También, porque tú cómo vas a saber que un gobernador en X estado no le está pasando información al crimen organizado. ¿Cómo vas a saber que un presidente municipal en Michoacán, por ejemplo, no es miembro del crimen organizado por voluntad o por presión? Sí. Pero se dice que en la mitad de los municipios del país, los verdaderos jefes de los municipios son los jefes criminales, ¿no? Raúl, muchas gracias por este comentario. Pues un saludo a toda la audiencia y mucha suerte con el noticiero. Gracias, gracias. Un fuerte abrazo. Raúl Benítez Manau, doctor académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte y especialista en temas de seguridad. Vamos a una pausa.